Entonces, estas cuatro vías, digamos que se entremezclan, ¿no? Cada momento coyuntural tiene una predominancia en una de las vías. Hoy está la mesa de negociación, que como decimos no avanza, y nos vamos a meter de lleno al terreno político electoral. Hemos realizado un acto de masas de 10,000 gentes que estuvimos el 4 de febrero en un municipio del Estado de México que se llama Villa Nicolás Romero. Ahí tuvimos un acto con Andrés Manuel López Obrador y ahí se suscribieron, se pactaron los compromisos de ambas partes. Nosotros creemos que de no alcanzar una victoria que desplace del poder a los neoliberales, sean del PRI o sean del PAN, pues el proceso de desmantelamiento de las conquistas históricas de los trabajadores, de las empresas públicas y aspectos estratégicos de la economía va a continuar, se va a profundizar. Y sobre todo porque ya en el mundo pues hay una crisis capitalista generalizada, estructural, que está aplicando un castigo mayor a los trabajadores. Cuando nosotros vivimos la fuerte ofensiva de los años 80, ¿no? Lo que llamaron la reconversión industrial, que fue un ataque despiadado en contra de los sindicatos y los contratos colectivos, sobre todo en minero-metalúrgicos. Pensamos que eso solamente podía ocurrir en el tercer mundo, ¿no? En América Latina, y no, hoy ya la receta del shock, ¿no? De desmantelar a los sindicatos, de rebajar los salarios, de despedir masivamente a miles y miles de trabajadores, de acabar con la contratación colectiva, ya está en el primer mundo. Ya en Europa ustedes saben cómo están las huelgas, cómo están los gobiernos, hay una confrontación de clases en España, en Inglaterra, en los mismos Estados Unidos, hay un ataque sistemático en contra de los sindicatos. Entonces, lo que va a ocurrir es que las propias direcciones sindicales, que han sido concertadoras con todos los procesos de privatización, se van a ver de repente metidos en una contradicción, porque tarde que temprano van a tener que llegar a tocar la puerta, como ahora ya va a pasar o está ocurriendo ya en el Seguro Social. El Seguro Social acaba de publicitarse una reunión de su consejo de administración, y ahí los del gobierno y de los consejeros pues llegaron a la conclusión de que es inminente la quiebra del Seguro Social y que para poder sostener el servicio va a ser necesario despedir a 335,000 trabajadores, luego recontratar a los que según ellos son necesarios bajo nuevas condiciones de trabajo, es decir, acabar con el contrato colectivo. Y eso puede ocurrir en todos lados. Se está reservando la cereza del pastel, ¿no? O sea, mientras que el sindicato corporativo, el Pemex, sea dócil, sea, digamos, aplicado con la tarea de la privatización, pues no va a haber nada, ¿no? Pero eso mismo piensan los del SUTER, que también es un sindicato que no ha defendido a la industria eléctrica nacionalizada, pero ya también les están montando la misma historia que Luz y Fuerza. Comisión Federal de Electricidad es una empresa que no es competitiva, está bajo de los estándares internacionales. El último periodicazo que le sacó esta semana le sacó Reforma diciendo que Comisión Federal de Electricidad gasta más y produce menos. Y sí es cierto, pero no es porque sea una empresa pública, sino porque la administración neoliberal de la empresa pública busca también extinguirla. En el caso particular de la industria eléctrica en México, dicen la empresa Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal, son una carga para el erario público. En el caso de Luz y Fuerza, el argumento central de Calderón fue decir que había una transferencia de recursos públicos a la empresa y que a su vez esas transferencias de 44,000 millones de pesos iban a parar a los bolsillos de los trabajadores. Eso fue una mentira del tamaño del mundo. Luz y Fuerza tiene
52,000 millones de pesos anuales de ingreso por venta de energía. Y de esos 52,000 millones de pesos, solamente 16 se ocupaban en el pago del contrato colectivo, la plantilla de trabajadores activos y la plantilla de trabajadores jubilados. Esos 44,000 millones de pesos en realidad se van al extranjero, porque son el subsidio que paga el gobierno en la compraventa de energía eléctrica a las grandes empresas transnacionales. Hoy sabemos que en este ejercicio presupuestal del 2012 se van a transferir 68,000 millones de pesos a las empresas transnacionales. Paradójicamente, cuando tenemos un excedente de energía, tenemos un 47% de reserva en la capacidad instalada en México, y bueno, pues si hay mucha abundancia de electricidad, pues debería ser que bajara, ¿no? ¿Por qué entonces están subiendo las tarifas eléctricas? Porque ahora el dilema es o comes o pagas la luz, y es un dilema que está a nivel nacional, y particularmente en la zona centro del país, pues es todavía más agravado, porque las empresas transnacionales que están generando a la hora que convienen con la Comisión Federal de Electricidad a través de la Comisión Reguladora de Energía, sus permisos de generación, pues Comisión Federal de Electricidad en el convenio está obligada a comprar la energía, se consuma o no se consuma. Y entonces los privados cobran. Yo te doy la electricidad que convenimos, si se vende o no se vende es tu problema, tú me tienes que pagar al 100% lo que yo te estoy vendiendo. Y entonces ese dinero lo tienen que pagar los contribuyentes, ¿no? Y por otro lado, ustedes lo saben bien, porque ante el excedente de energía, Comisión Federal de Electricidad saca del sistema la operación de algunas plantas hidroeléctricas que generan después problemas como las inundaciones aquí en Tabasco, y su parque de generación de Comisión Federal de Electricidad lo está achicando, mientras que el parque de generación de energía que no se consume de los privados va creciendo, y nosotros estamos obligados a pagarles. Este año 68,000 millones de pesos. Entonces es un negocio redondo. ¿Y quiénes se benefician de esto? Bueno, pues los funcionarios públicos, que son los que otorgan los permisos, el sindicato charro, que se lleva su tajada, ¿no?, de la inversión extranjera en la generación. Los trabajadores laboran en condiciones precarias. En el caso particular del sindicato, nosotros fuimos reemplazados por una fuerza de trabajo desindicalizada, sin contratación colectiva, sin experiencia y capacitación para operar el sistema. Por eso es que ustedes ven en las noticias de la noche que estalló una mufa en el centro histórico, dicen, ¿no? Una mufa, pues es una subestación subterránea, y estalla porque no hay mantenimiento, porque los trabajadores que improvisaron ahí como electricistas no conocen el sistema, no tienen experiencia, se están matando. Del 2009 para acá nosotros tenemos más o menos una lista como de 30 accidentes mortales en Comisión Federal de Electricidad. Ha habido otros que no son mortales, pero tenemos el caso de un muchacho que quedó mutilado, lo subieron a derramar en una línea de 23,000 volts de distribución aérea, y el muchacho no tenía experiencia, no tenía conocimiento del riesgo que tiene acercarse a un conductor energizado. Le dio una descarga, tenemos las fotos, las dos piernas así completamente quemadas, sus partes se las tuvieron que quitar, le tuvieron que amputar las piernas. O sea, ha habido un desastre ahí, un desaseo desde la Secretaría del Trabajo con Javier Lozano, ¿no?, y desde el propio consentimiento del SUTER, que ha jugado ese papel de estirolaje en este proceso. Bueno, pues en resumen, el saldo del decreto de extinción no solamente daña a los trabajadores, a las 44,000 familias que quedaron sin empleo, también a los usuarios del servicio, porque quedó descierto que el presidente Calderón mintió. Él, cuando salió a anunciar la extinción de Luz y Fuerza, dijo que era por el bien de la economía nacional, que iba a crecer la economía, fíjense nada más,
que con la extinción de luz y fuerza iba a crecer la economía, que iba a haber más empleos, que iba a mejorar la calidad del servicio, que iban a bajar las tarifas eléctricas, y a 2 años, 3 meses traen un desmadre ahí en la zona centro del país. El servicio se vino para abajo, constantemente hay apagones en la ciudad, constantemente hay explosiones, constantemente hay afectación a los usuarios, las variaciones de voltaje te chingan la televisión, el refrigerador, el microondas. Por otro lado, las tarifas nunca bajaron, retiraron el subsidio de la energía eléctrica, las tarifas se fueron al doble y hasta al triple. Hoy en la zona centro del país, de los 6 millones de usuarios de luz y fuerza del centro, solamente la mitad está pagando la luz. Hay 3 millones de usuarios que no van a pagar la luz. Y en el sentido de que iba a crecer la economía, no creció la economía y mucho menos hubo empleo despidiendo, ¿no? El presidente del empleo que despide a 44,000. Todo con la intención de avanzar en la privatización del sector eléctrico, de ceder la red de fibra óptica de luz y fuerza del centro a los monopolios de la comunicación, a Televisa, a TV Azteca, a los cableros, y con la intención también de acabar con un sindicato democrático que pues siempre representó un obstáculo a las políticas neoliberales. Nosotros hemos evaluado que esa estrategia fracasó, que nunca pensaron que íbamos a llegar hasta acá, y en esa cantidad de trabajadores en resistencia hoy tienen un grave problema porque nosotros vamos a actuar en la coyuntura política electoral. Hemos montado campañas de esclarecimiento del carácter antipopular y antisindical del Gobierno de Acción Nacional. Ahora que fueron sus elecciones para escoger a su candidato a la presidencia, nos montamos ahí en las plazas públicas, ahí estaba la urna del PAN. Nos estábamos a unos metros con nuestras mantas denunciando al Partido de Acción Nacional, y hubo intentos de represión, y hubo jaloneo, y hubo mentadas de madre, pero eso es lo que les espera, que vamos a estar en todos lados denunciando al PAN y también al PRI como cómplices de este golpe al movimiento sindical democrático. Y por último, pues yo les digo que vamos a continuar en la resistencia, estamos firmes, tenemos salidas, estas 4 salidas al conflicto. Entendemos que el conflicto no es económico, no es un conflicto ya gremial, es un conflicto político que confronta 2 visiones del país. Una visión de soberanía, de independencia, que fue la que heredamos del régimen progresista y democrático de Lázaro Cárdenas, y lo que hoy nos quieren imponer, ¿no? Una subordinación del país a los grandes intereses del capital internacional, a un sometimiento de nuestra soberanía nacional, ¿no? A una dependencia que ya no solamente es energética, ¿no? Por la falta de inversión en algunas ramas de la energía, sino también alimenticia. ¿Sí? Ya nosotros éramos el pueblo del maíz, ahora tenemos que importar maíz, ¿no? Es patético lo que está ocurriendo en el país. El país está sumido en una grave crisis económica, política y social. Hay una descomposición, ¿no? Que es el resultado de 30 años de neoliberalismo, y hoy las consecuencias pues todos las estamos viviendo. De ahí que nosotros estamos planteando 2 grandes propuestas, ¿no? Aparte de resistir y buscar recuperar el trabajo, estamos planteando la necesidad de construir una nueva central de trabajadores, porque no hay un referente, ¿no?, que permita que sindicalistas democráticos que están inmersos en la lucha por democratizar sus organizaciones tengan algún respaldo a nivel nacional, ¿no? Que puedan tener una asesoría, que puedan tener un apoyo de otros sindicatos en lucha. Entonces planteamos una nueva central de trabajadores. Hay un bajo índice de sindicalización en el país, ¿no? También hay una estrategia de desmantelamiento de los contratos colectivos mediante el outsourcing, la terciarización, que ustedes también están viviendo, ¿no? La pérdida de materia de trabajo de los sindicatos. Hay una situación también de falta de democracia sindical, ¿no? No hay libertad sindical. El condicionamiento a la toma de nota para los dirigentes democráticos. Es decir, hay todo un universo de problemas que no podemos atender única y exclusivamente desde nuestra trinchera.
tenemos que compartir las soluciones porque el problema es de todos. Y en ese sentido es que nosotros planteamos elevar un poco más nuestra visión, nuestro alcance de miras, para plantear una solución a los grandes problemas del sindicalismo mexicano en función de poder construir una nueva central de trabajadores que nos permita recuperar terrenos, defender lo que tenemos y también avanzar en los procesos de democratización sindical en sindicatos corporativos. La otra propuesta que nosotros ya instrumentamos es que en octubre del 2010 nuestro secretario general, en un estadio Azteca lleno a 3/4 partes, hizo la convocatoria a construir una organización política de los trabajadores bajo el criterio de que pues nosotros creemos que los partidos actuales no satisfacen pues las necesidades de los trabajadores. Entonces planteamos la construcción de una organización desde el movimiento social. Eso es muy interesante. O sea, los convocantes somos organizaciones sociales, no somos grupos o corrientes políticas, sino somos organizaciones sociales, particularmente el Sindicato Mexicano de Electricistas, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros núcleos de activistas, de trabajadores y de sindicatos. Lanzamos esta iniciativa que ya se concretó el año pasado, en agosto del 2011, ya dimos a la luz a la organización política de los trabajadores. A partir de la creación de este instrumento es como nosotros hacemos alianza con el movimiento progresista de Andrés Manuel López Obrador, porque creemos que los trabajadores debemos mantener nuestra autonomía e independencia, porque nosotros somos capaces no solamente de generar demandas laborales o reivindicaciones laborales, economicistas o sociales, sino también de generar propuestas políticas para un proyecto alternativo de nación. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Vamos a continuar con la lucha de resistencia, vamos a ir en alianza con Andrés Manuel López Obrador para un cambio profundo en el país, para echar afuera a estos neoliberales, y vamos a alcanzar la victoria, y de eso estamos seguros. Muchas gracias por su atención.